Fred Trump III rompe el silencio. Un testimonio explosivo sobre su tío Donald Trump. En una revelación que sacude los cimientos del clan más polémico de Estados Unidos, Fred Trump III, sobrino del expresidente Donald Trump, ha alzado la voz en un libro que promete incomodar tanto a seguidores como detractores. Titulado All in the Family, The Trumps and How We Got This Way, la obra no es un ataque político, sino una acusación íntima, personal y devastadora sobre cómo el poder puede romper hasta los lazos de sangre más estrechos. Según Fred, algunas traiciones no ocurren frente a cámaras, ni entre adversarios políticos. Ocurren en el silencio de una conversación familiar, entre personas que comparten un apellido. Y una de esas traiciones, afirma, lo ha perseguido durante más de 20 años. Él no puede perdonar. Fue la frase que marcó el inicio de una fractura familiar que, para Fred, ya no tiene retorno. Todo comenzó con una crisis médica. Su hijo William nació con una grave condición neurológica que afecta severamente su capacidad de movimiento. En medio de la angustia y la incertidumbre, Fred asegura que buscó apoyo de su tío Donald, quien entonces ya era una figura poderosa. La respuesta fue escalofriante. «Déjalo ir y múdate a Florida», habría dicho Donald Trump. Para Fred, esa frase no fue un malentendido, fue una sentencia. Un vistazo brutal a una mentalidad donde la empatía es secundaria frente al poder y la conveniencia. Fue como si él realmente creyera que abandonar a mi hijo era una opción razonable. Recuerda con dolor. Pero eso no fue lo único. Fred sostiene que Donald, en una conversación privada en la Casa Blanca, llegó a insinuar que las personas con discapacidades severas deberían ser dejadas atrás. Un comentario que, según Fred, confirmó lo que ya sospechaba, que para su tío, la vulnerabilidad física no es digna de respeto, sino un obstáculo. Lo más desgarrador, sin embargo, es lo que nunca ocurrió. Fred revela que Donald Trump jamás ha visto a su hijo. Nunca lo visitó en el hospital. Nunca preguntó por él. Nunca asistió a una reunión familiar donde William estuviera presente. Ni una sola vez, insiste Fred. Ese silencio, más que 1000 palabras, refleja, según él, una ausencia de humanidad imposible de justificar. La tensión familiar escaló aún más tras la muerte del patriarca Fred Trump Sr. en 1999. Lo que vino después fue una feroz batalla legal por el testamento. Fred el III y su hermana Mary Trump afirmaron que Donald y otros hermanos manipularon la voluntad del anciano mientras ya estaba en declive cognitivo. En respuesta, según Fred, la familia, liderada por Donald, tomó una decisión implacable: cortar el seguro médico que pagaba los tratamientos de William. El golpe fue inmediato. Fred y su esposa Lisa se vieron obligados a buscar soluciones desesperadas. Sin cobertura, el acceso a terapias vitales para su hijo desapareció de un día para otro. Y aunque el dinero estaba presente en la familia, Fred afirma que la decisión no fue económica. Fue un castigo, una lección. No se trataba de dinero, se trataba de control, de poder, de castigarme por atreverme a cuestionar. Con el tiempo, Fred incluso apeló directamente a Donald para que reconsiderara. Le pidió, más allá de sus diferencias legales, que hiciera lo correcto. Nunca obtuvo respuesta. Ahora, con este libro, Fred Trump III busca más que justicia. Quiere dejar constancia de lo que ocurrió, sin adornos ni rencores ocultos. Porque esta historia, dice, no es sobre política. Es sobre un niño enfermo, una familia dividida y una traición que, aún hoy, sigue sangrando. Fred Trump III lanza una nueva alarma. Algo no anda bien con Donald. En un testimonio tan íntimo como inquietante, Fred Trump III, sobrino del expresidente Donald Trump, continúa revelando detalles desconocidos sobre las grietas internas de una de las familias más poderosas y polémicas de Estados Unidos. Lo hace con crudeza,
pero también con dolor. En su nuevo libro, All in the Family, The Trumps and How We Got This Way. Esta vez, la advertencia de Fred no gira solo en torno a un pasado marcado por traiciones personales, sino a un presente que, según él, está envuelto en señales preocupantes de deterioro mental. Según Fred, sus súplicas para restablecer el vínculo familiar y, sobre todo, para obtener apoyo médico para su hijo William, cayeron en oídos sordos. Donald, asegura, nunca mostró interés en escuchar ni en mostrar un mínimo gesto de compasión. Esa indiferencia lo marcó para siempre. Cambió la forma en que Fred ve a su familia, lo que significa la lealtad, e incluso la manera en que eligió criar a sus propios hijos. Mi hijo puede no hablar, pero merece ser escuchado, afirma con firmeza. William está en silla de ruedas, necesita ayuda para todo, y es por él, por su historia y su dignidad, que Fred decidió escribir cada página de su libro. Porque detrás de la imagen de una familia poderosa, él vivió una realidad fría, solitaria y, muchas veces, desprovista de empatía. Pero el relato va más allá de los dolores del pasado. Fred sostiene que algo más oscuro y alarmante está ocurriendo en el presente. Cree que su tío Donald ya no es el hombre que fue, ni siquiera el que muchos recuerdan durante sus primeros años de vida pública. Y lo que está viendo, dice, le resulta espeluznantemente familiar. Los primeros síntomas de un posible deterioro cognitivo, similares a los que presenció en su abuelo, Fred Trump Sr. Fred padre murió en 1999 tras años luchando en silencio contra el Alzheimer. Fue un proceso devastador para la familia. Al principio fueron pequeños olvidos, luego cambios en su comportamiento. Finalmente, una pérdida total del control que una vez definió su carácter. Yo lo vi todo. No soy médico, pero sé reconocer las señales. Las viví con mis dos abuelos, escribe Fred con claridad escalofriante. Y ahora, dice, ve las mismas señales en Donald. Ya no se trata solo de lo que dice, sino cómo lo dice. Frases inconexas, ideas que se desvían sin rumbo, discursos que antes eran calculados y hoy parecen improvisados, erráticos. Para el público, esto podría parecer simple bravuconería política, pero para Fred es algo más profundo. Antes, Donald podía construir una narrativa, mantenerla, insistir en ella. Podías no estar de acuerdo, pero era evidente que controlaba la conversación. Hoy, ese control se ha ido, explica. Según Fred, el declive no es solo retórico, es mental. Es el mismo deterioro que observó en su abuelo, aquel hombre que una vez dirigió un imperio inmobiliario con mano firme, que memorizaba contratos y exigía disciplina extrema. Un hombre que, con el tiempo, comenzó a olvidar nombres, repetir preguntas, perder el hilo de sus pensamientos en medio de una frase. Al principio lo atribuyeron al estrés o a la edad, pero con el tiempo la verdad fue imposible de ignorar. Lo que más preocupa a Fred no es solo la posibilidad de que Donald esté envejeciendo, sino la negativa total a reconocerlo. En la familia Trump, mostrar vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, y admitir que algo va mal, especialmente con tu mente, es impensable, lamenta. Ese silencio, asegura, es lo más peligroso, porque mientras Fred Sr. vivió su declive lejos del ojo público, Donald continúa en el centro del escenario mundial. Sigue influyendo, opinando, aspirando. Y si realmente hay algo que no está bien, si realmente su mente ya no responde como antes, el precio de ese silencio podría ser mucho más alto de lo que nadie quiere admitir. Fred Trump III no lanza estas advertencias a la ligera. Lo hace con la carga emocional de quien ha vivido la caída de un ídolo familiar desde dentro. Y ahora, con la misma preocupación, levanta la voz para alertar al mundo de que, quizás, estamos mirando sin ver. Fred Trump III lanza una segunda advertencia.
Donald no solo cambia, también manipula. Lo que dice mueve mercados. Lo que grita arrastra multitudes. Pero, ¿qué pasa si esas palabras que estremecen al mundo nacen de la confusión, del deterioro o incluso de una intención calculada y peligrosa? Para Fred Trump III, ya no se trata de una disputa familiar. Ahora, las consecuencias son nacionales. Fred asegura que su tío Donald Trump no solo está luchando por mantener la claridad mental que alguna vez lo definió, sino que está rodeado por una estructura familiar que se niega rotundamente a enfrentar la verdad. En otras familias, dice, alguien ya habría levantado la mano, hecho preguntas, encendido alguna alarma. Pero en la familia Trump, el silencio se confunde con lealtad, y hacer preguntas tiene un precio. Un precio que, según Fred, él ya no estaba dispuesto a pagar. Por eso rompió su silencio. Y lo que tenía que decir no solo incomoda, sacude. Aunque sus advertencias sobre un posible declive mental preocupan, hay otra verdad, más fría, más estructural, que según Fred, ha moldeado al Donald Trump que hoy el mundo conoce. No se trata de salud, se trata de ideología, y de cómo el tema racial ha sido utilizado no como un error del pasado, sino como una herramienta activa, efectiva y para Fred profundamente peligrosa. La carta racial, así lo llama, y para él ha sido una constante, una estrategia repetida, casi mecánica. Fred remonta sus recuerdos a los años 70, cuando él y Donald todavía compartían una conexión familiar y el apellido Trump apenas empezaba a transformarse en una marca de poder. Era solo un niño cuando ocurrió el primer incidente que nunca pudo olvidar. Donald había dejado su coche estacionado en un barrio de Nueva York y al descubrirlo rayado, explotó. Pero no fue la furia lo que impactó a Fred. Fue la rapidez con la que su tío culpó, sin pruebas, sin testigos, sin contexto, a unos chicos negros. Fred recuerda claramente no solo la acusación, sino el insulto racial que acompañó la frase. Fue directo, hiriente. Y jamás se borró de su memoria. Pero ese no fue un caso aislado. Tiempo después, algo más sucedió. Esta vez, en el jardín de la propiedad familiar. La bicicleta de Fred desapareció. Él se lo contó a Donald, y poco después, la policía llamó. Habían encontrado al chico que la robó. Cuando llegaron a la comisaría, descubrieron que era un niño negro. Fred, apenas un crío, solo quería su bicicleta de vuelta. Pero Donald exigía algo más. Un castigo inmediato, severo. Quería que el niño, casi de la misma edad que su sobrino, fuera encarcelado. Fred, ya adulto, no olvida ese momento. Yo no entendía del todo lo que pasaba, pero sentí que algo estaba mal. Muy mal. En su libro, Fred aclara que no está intentando acusar a su tío de racismo en el sentido tradicional. No creo que Donald crea en la superioridad racial, escribe. Pero eso para él no hace las cosas menos graves. Al contrario, lo peligroso no es creer, es usar la raza como arma. Y eso, asegura, es exactamente lo que ha hecho Donald Trump a lo largo de su vida. Convertir la raza en una estrategia de control, en una forma de dividir a la gente con rapidez, con emoción, con miedo. Según Fred, lo ha visto una y otra vez. Desde comentarios privados cuando eran jóvenes, hasta discursos en tarimas frente a miles. Donald no necesita pruebas, solo necesita un momento oportuno. Cuando el ambiente está cargado, cuando la gente está enojada o confundida, él entra en escena. No porque crea en lo que dice, sino porque sabe exactamente qué efecto tendrán sus palabras. Y eso, insiste Fred, es lo más aterrador, porque no es espontáneo, es calculado. Cuando dices cosas no porque las creas, sino porque te convienen, el daño es mucho mayor, afirma, porque crea una cultura donde la división se vuelve norma, donde desconfiar del otro se justifica, y donde la crueldad, si rinde resultados, se tolera, o peor, se aplaude.
Para Fred Trump III, no hay nada más destructivo que manipular el miedo con fines personales. Y si su tío Donald Trump está dispuesto a hacer eso, entonces, dice, el problema no es solo de familia, es de todos. La guerra silenciosa dentro del clan Trump. Fred Trump III rompe el pacto de silencio familiar. Para Fred Trump III, hablar no fue un acto de venganza. No buscó humillar en público, ni destruir reputaciones con titulares. Lo suyo, dice, es otra cosa: verdad, memoria y responsabilidad. No solo por lo que se hace bajo los focos, sino por lo que se dice en voz baja, cuando se piensa que nadie recordará. Hoy, mientras el apellido Trump es examinado como nunca antes, Fred afirma que ya es hora de mirar de frente a la cultura que su familia ayudó a construir y al daño que dejó a su paso. Pero no fueron solo palabras ni suposiciones las que dejaron heridas permanentes. Según Fred, el verdadero campo de batalla en la familia no fue la política ni los valores. Fue el dinero. Y todo estalló tras la muerte de su padre. La guerra de la herencia. Durante gran parte de su vida, Fred Trump III eligió el silencio. Se mantuvo al margen de los conflictos, centrado en su trabajo, en criar a sus hijos, en evitar a toda costa ser arrastrado por el torbellino mediático que siempre acompañó al apellido Trump. Era parte de la familia, sí, pero no del negocio, no del imperio, mucho menos del drama. Todo cambió el día en que su hijo nació, y, según afirma, el mismo día en que su familia le dio la espalda. En su libro All in the Family, The Trumps and How We Got This Way, Fred deja algo claro desde el principio: esto no va de venganza. Es una forma de recuperar su voz, su paz, y su lugar dentro de una familia que en algún momento le hizo sentir que pertenecía. No escribí esto para destruir a Donald, insiste. El título lo dice: Los Trump y cómo llegamos a ser así. ¿Así como? Complicados, a veces crueles, porque todas las familias lo son en cierto modo. Pero esta fue distinta. Escribir, dice, fue su manera de sobrevivir al daño emocional de ver desmoronarse todo aquello en lo que había creído. En sus páginas relata con crudeza su infancia, las luchas internas de su padre y la presión invisible, pero constante, que pesaba sobre cada miembro del clan Trump, especialmente sobre aquellos que se atrevían a salirse del molde. Y en el caso de Fred, esa historia comienza con su padre, Fred Trump Jr., el hijo mayor de Fred Trump Sr., el patriarca. Durante años, Fred Jr. fue el heredero natural, inteligente, alto, encantador, y lo más importante para sus padres, el primogénito. Pero tenía un defecto: no quería ser desarrollador inmobiliario. No le interesaban los edificios, ni las rentas, ni el control territorial. Él solo quería volar aviones, una elección que para muchos habría sido motivo de orgullo. Pero no en la casa Trump. Fred Sr., un empresario férreo que valoraba el poder por encima de todo, veía a los pilotos como poco más que choferes aéreos. Donald, aún joven, absorbió esa visión. Y no solo eso, se alineó con su padre, ridiculizando a su propio hermano y llamándolo, repetidas veces, un conductor de autobuses con alas. Fred III nunca olvidó esa frase. No era solo desprecio, era crueldad. En la familia Trump, amar lo que haces no era suficiente. Tenías que hacer lo que te hiciera poderoso. La presión fue aplastante. Fred Jr. empezó a beber. Se replegó. Y cuando su hijo Fred III era apenas un adolescente, su padre ya se estaba apagando. Murió a los 42 años por complicaciones derivadas del alcoholismo. Y aunque dejó un vacío enorme, la familia jamás lo reconoció abiertamente. Nunca se habló, nunca se sanó. Fred III creció sin padre, y sin la protección que ese padre habría representado dentro de la jerarquía familiar. Aún así, durante un tiempo, conservó una relación cercana con su tío Donald. Lo admiraba.
Incluso lo veía como alguien que podría ocupar simbólicamente el espacio que su padre había dejado. Pero con los años esa cercanía se fue diluyendo, y cuando Fred Sr., el patriarca, murió en 1999, la distancia se convirtió en ruptura. Lo que vino después fue más doloroso que cualquier palabra. Fred el III asegura que el testamento final de su abuelo fue manipulado. Según él, tanto él como su hermana Mary Trump fueron prácticamente excluidos de la herencia. La mayor parte de la fortuna, valorada en cientos de millones de dólares, quedó en manos de Donald y los otros hermanos sobrevivientes. Lo que hace la historia aún más impactante es que estos cambios, según Fred, se produjeron cuando Fred Sr. ya sufría un deterioro cognitivo severo. El diagnóstico de demencia era conocido por todos en la familia, y sin embargo, en ese estado, se modificaron los documentos más importantes del legado familiar. Creyendo que la voluntad de su abuelo ya no era plenamente consciente, Fred y Mary iniciaron una demanda contra el patrimonio Trump. Fue un acto valiente y solitario. Se enfrentaron directamente al núcleo del poder familiar. Pero Fred lo tenía claro. No luchaba solo por dinero, luchaba por justicia, luchaba por su hijo y, en lo más profundo, por la memoria de su padre. El precio de desafiar a los Trump. Fred Trump III rompe el pacto de silencio y revela el verdadero código de la familia. Fred Trump III no inició su batalla legal por rencor ni por codicia. Luchaba, según sus propias palabras, por lo que creía justo. Pero lo que ocurrió después fue, en su opinión, mucho más devastador que haber sido excluido del testamento. Fue una herida que, aún hoy, sigue abierta. Poco después de presentar la demanda para impugnar el testamento de su abuelo, la familia Trump tomó una decisión que, para Fred, no tiene explicación ni perdón. Cortaron el seguro médico que cubría el tratamiento de su hijo William, un niño con una grave enfermedad neurológica. Para Fred, esto no fue simplemente un golpe económico, fue un acto de represalia, dirigido al miembro más vulnerable de toda la familia. Intentó apelar directamente a Donald, le rogó que separara la batalla legal del bienestar de su hijo, pero lo único que recibió como respuesta fue un silencio gélido. Y fue ese silencio el que lo cambió todo. Aquel hombre que había sido su tío, su mentor, su figura de admiración, se volvió irreconocible. Lo más doloroso no fue la pérdida económica, fue la desconexión emocional, justo en el momento en que más necesitaba apoyo. Fred reconoce que la demanda tensó las cosas, que el conflicto legal no fue fácil, pero nunca imaginó una reacción tan fría, tan tajante, tan carente de compasión. Porque esto no fue solo una disputa familiar por dinero, fue, como él lo describe, una prueba final de carácter. Una prueba que Donald, según Fred, no superó. Y sin embargo, por encima de las herencias, de las demandas y de los seguros médicos, lo que verdaderamente define a la familia Trump, según Fred, es algo más profundo. Una forma de pensar. Una estructura de valores que atraviesa generaciones y que no se basa en el amor ni en la conexión emocional, sino en una única cosa: el poder, el código Trump. A pesar de las batallas legales, de los vínculos rotos y del abandono silencioso en los momentos más oscuros de su vida, Fred Trump III dice haber descubierto una verdad central que lo acompaña desde la infancia. Una verdad que no aprendió en un solo momento traumático, sino que se fue revelando a lo largo de una vida entera dentro del ecosistema Trump. En la casa Trump, asegura Fred, el poder lo es todo. Y cualquier forma de debilidad, ya sea emocional, física o financiera, se castiga. En su libro All in the Family, Fred revela una de las reglas no escritas más poderosas dentro del clan. Nunca muestres debilidad. No llores, no tengas miedo, no pidas ayuda. Todo se mide en fuerza. El éxito se respeta, el control se admira. Pero cuando alguien tropieza, cuando cae o simplemente pide apoyo,
La reacción no es compasión, es desapego, es juicio, es crueldad, y ese patrón, insiste Fred, no comenzó con Donald. Viene de antes, de mucho antes, del patriarca, Fred Trump Sr. Fred Sr., el abuelo constructor, era un hombre duro, obsesionado con la disciplina y el dominio. Crió a sus hijos para competir, no para conectar. Premió la obediencia, la perfección, la dureza. Nunca valoró la amabilidad. Y en ese molde fue forjado Donald Trump. El propio padre de Fred III, Fred Trump Jr., nunca encajó del todo en ese sistema. Era más blando, más alegre, más humano. Quería volar aviones, no levantar rascacielos, y por eso fue ridiculizado, llamado débil, tratado como una decepción. Fred Jr. fue dejado a merced de sus demonios. Luchó solo contra el alcoholismo, contra el peso de no cumplir las expectativas. Y cuando finalmente murió, a los 42 años, la familia guardó silencio. Nadie habló del dolor, nadie lo lloró públicamente. Ese vacío, esa indiferencia, le mostró a Fred el tercero lo que su familia valoraba y lo que no. Ese fue el legado que Fred III recibió, lo quisiera o no. Un sistema donde el amor estaba condicionado al rendimiento, donde pedir ayuda podía costarte tu lugar en la mesa. Y ese mismo sistema, asegura, explica no solo lo que le ocurrió a su padre, sino también lo que le pasó a él y a su hijo William. Cuando William nació con un raro trastorno neurológico, Fred esperaba que su familia se uniera, que llegara el apoyo, el abrazo, la reconciliación. Pero lo que recibió fue lo contrario: distancia, indiferencia y finalmente, silencio. El día en que desafió el control familiar al presentar la demanda, la respuesta fue dura y definitiva. Fred lo comprende ahora. En la familia Trump, nada de esto era personal, era estructural. Así funcionaba el sistema. Poder por encima de todo. Y la empatía simplemente no tenía cabida. Quizás por eso Fred III está convencido de que su abuelo habría odiado su libro. Porque All in the Family va en contra de todo lo que Fred Trump Sr. enseñó. Porque desnuda lo que nadie quería contar. Porque se atreve a mostrar la debilidad, la herida, la humanidad. Y en la casa Trump, eso siempre fue lo más imperdonable. Fred Trump III rompe el silencio para honrar a su padre y proteger a su hijo. Esto no es venganza, es memoria. En el centro de la tormenta, donde el apellido Trump se ha convertido en sinónimo de poder, controversia y control, Fred Trump III alza la voz, y lo hace no por odio ni por ambición. Lo hace, según sus propias palabras, por amor, amor a su hijo, respeto por su padre, y por la verdad que durante décadas nadie se atrevió a decir en voz alta. Fred está convencido de que su padre, Fred Trump Jr., el hijo mayor del patriarca familiar, habría estado de su lado. Porque él también conoció, en carne propia, lo que era enfrentarse a un sistema familiar que no perdonaba la fragilidad, que castigaba el error, que borraba a quienes no encajaban. Fred Jr. no sobrevivió a esa presión. Pero Fred III sí. Y ahora cuenta su historia no para destruir a nadie, sino para reclamar un legado que casi fue borrado. Y para proteger a su hijo William, quien nunca tuvo la oportunidad de defenderse. El libro All in the Family, The Trumps and How We Got This Way no es una cruzada política, insiste Fred. No se trata de elecciones ni de partidos, se trata de legado, de lo que dejamos atrás, de cómo cuidamos a los que no pueden cuidarse solos. Se trata de justicia, de memoria, y de no dejar que el silencio imponga su versión de la historia. Fred relata con profunda tristeza cómo vio las necesidades de su hijo ser ignoradas, cómo su propia voz fue silenciada, y cómo su apellido, uno que antes significaba pertenencia, se transformó en un símbolo de poder sin compasión. Fue ese dolor, ese desamparo,
lo que lo empujó a escribir. Ponerlo en papel fue su manera de no desaparecer. Y lo más sorprendente, Fred aún llama a Donald familia. No busca negar su sangre, no pretende reescribir el árbol genealógico, pero sí lanza una pregunta profunda. ¿Qué significa realmente ser familia? Para Fred, no es un apellido, no es una historia compartida. Ser familia es estar presente, es responder cuando alguien sufre, es mostrar integridad, sobre todo en los momentos difíciles. Y si eso no está, entonces la palabra familia no vale nada. Su libro no busca destruir a nadie. Busca levantar una verdad que ha sido incómoda por demasiado tiempo. Una verdad que podría ponerlo en contra de los suyos. Pero también una verdad que, finalmente, le da voz a su hijo Guillermo. Un niño no verbal, vulnerable, ignorado por muchos. Y lo más grave, olvidado por su propia familia. Fred Trump, el tercero, no quiere arreglar a los Trump. No está intentando ganar nada. Solo quiere asegurarse de que la historia de su hijo no se pierda en el eco de un apellido que prefirió callar. Porque en una familia donde el silencio fue ley durante generaciones, hablar se ha convertido en el acto más valiente. ¿Tú qué opinas sobre las revelaciones del libro de Fred Trump 3? Déjanos tu comentario abajo. Déjanos tu comentario. Y si te gustó este contenido, no te olvides de darle like, suscribirte al canal y ver el siguiente video que aparece en tu pantalla.